Para resolver este ejercicio, basta con que lean cada párrafo, identifiquen las clases, que en este caso están entre comillas, más otra que está por ahí oculta, y la trasladen a lo que sería el vicio. ¿Ya? El vicio viene siendo una herramienta que se puede incorporar a lo que sería la suite de Office. ¿Ya? En mi caso, yo voy a utilizar, como les mencioné anteriormente, el vicio en su versión 2013. Así que lo abren, generan un nuevo dibujo en blanco y habilitan la simbología. ¿Ya? Ahí está, clase UML. Ya, lo primero que hacemos es incorporar entonces 4 clases. ¿Por qué 4? Porque me dice, la clase principal depende de la clase método para su funcionamiento. O sea, aquí ya hay dos, principal y métodos. La cual a su vez se compone de remedio. Métodos y remedio. O sea, método se compone de remedio. Remedio sería otra clase. Donde dicha clase, remedio, corresponde a una especificación de fármaco. Eso que dice corresponde a una especificación de fármaco significa que remedio hereda de fármaco. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 4 clases. Quedaría más o menos así. Fármaco, remedio, métodos y principal. ¿Ya? Lo único que tienes que hacer es arrastrar este icono que dice clase y te genera la estructura para que tú con doble clic le edites, ¿cierto? Le borré todo el contenido. Y esa es la estructura básica. Entonces, remedio es una especificación de fármaco. Aquí hay herencia. Aquí yo debiese implementar el símbolo de la herencia. Pero lo voy a hacer al final. Primero voy a completar su estructura. ¿Ya? ¿Qué me dice el ejercicio? Dice, la clase principal, además de su método main, cuenta con un objeto que instancia hacia la clase métodos. Por lo tanto, tenemos que incorporarle a la principal un atributo que sería el objeto del tipo métodos, m métodos. Y debemos incorporarle también el método main. Ahí sí. Quedaría más o menos así. ¿Qué estamos indicando con eso? Que el objeto va a ser privado y el método va a ser público. ¿Ya? Ahí tenemos la estructura. ¿Qué más dice? La clase métodos cuenta con objeto para la lectura, o sea, uno del tipo scanner, un objeto del tipo remedio, una R por ejemplo, una arraylist para almacenar objetos del tipo remedio, una variable para controlar la opción del menú, una variable para comprobar la existencia del ID. Voy a hacer eso primero, ¿ya? Entonces, métodos debe tener hartos integrantes ahí. Creo que eran como 5. Entonces ahí tenemos el objeto para la lectura del tipo scanner, para el remedio, para la lista de remedios, para controlar la opción del menú y para comprobar la existencia del ID a través de la respuesta de la búsqueda que se haga. Boolean para dar a entender que es un lógico, verdadero o falso, true o false. ¿Ya? Ahí trasladamos lo que decía este párrafo. Me dice además que requiero de otras variables para la captura temporal de los datos. Pero para determinar esas variables necesitamos primero completar el diagrama con lo que sería el fármaco y el remedio. Así que voy a colocar por ahora lo que tengo. Lo que tenemos son los métodos, porque dice además, voy a dejar esto marcado para que no se me olvide. Dice, además también posee los métodos menú, agregar, listar, buscar, estadística, salir y error opción. Los métodos debiésemos agregarlos en la clase métodos, pero debajo de este separador. O sea, aquí vamos a colocar los elementos para cambiarle el nombre. Si se fijan, todos los atributos que fui agregando hasta ahora, la M, el y todo lo que está acá, son todos privados. Pero los métodos necesitas que por lo menos uno sea público. En este caso voy a dejar público el menú para que él se encargue de llamar a lo que sería el agregar, el listar y todos los otros que vienen a continuación. Por ahora. Por ahora lo completamos con lo que teníamos disponible. Entonces, el menú público y todo lo otro privado, porque el menú se va a encargar de llamar a los demás. Podría haber quedado todo público también en este sector que es de los métodos, de los comportamientos, y estaría bien igual. ¿Ya? ¿Qué más me dice el ejercicio? Ya, tengo que especificar
o completar mejor dicho, remedio y fármaco. Dice la clase remedio posee código y precio, mientras que fármaco posee nombre y marca. Así que incorporamos ahí los elementos. 2 para fármaco, 2 para remedio. Y le cambiamos los nombres con doble comilla. O sea, perdón, con doble clic. Ahora hay que especificar los constructores. Comenzamos primero con lo que sería fármaco, porque me dice acá el ejercicio que la clase remedio corresponde a una especificación de fármaco. Es decir, remedio es hija de fármaco, hereda de fármaco, es un fármaco. ¿Ya? Por lo tanto, comenzamos primero con fármaco, que sería o actuaría como la clase padre. Especificamos ahí el constructor. El constructor siempre se llama igual que la misma clase. Primero un constructor vacío y luego otro constructor, pero que en su contenido o que en su cuerpo tenga contenido. ¿Qué se especifica en este constructor? Lo mismo que los mismos atributos que tú le especificas. O sea, nombre, string, coma y marca int. ¿Bien? Lo siguiente que hay que especificar son sus getters y setters, sus comportamientos para poder obtener y establecer valores nuevos. Por ejemplo, aquí decimos getNombre. El getNombre lo que hace es retornarte un dato del tipo string, puesto que el nombre es un string. Mientras que el setNombre va a recibir un string. Esa es la diferencia entre un getter y un setter. El get te va a permitir recuperar los valores guardados en el objeto y el set y los setters te van a permitir guardar datos nuevos en los atributos de ese objeto en particular. ¿Ya? Lo mismo hacemos con la marca. ¿Sí? Quedaría así. Ahora con respecto al remedio, igual. Su constructor vacío y después su constructor con todo. Pero aquí hay un detalle. Porque claro, yo coloqué código y precio, que son los dos de él, correcto. Pero el hecho de que remedio herede de fármaco significa que yo debo colocar también los datos que van a ser enviados hacia el constructor del padre. O sea, cuando haya herencia de por medio, porque aquí hay herencia, remedio es un fármaco, es una especificación. Cuando hay herencia tenemos que colocar también los atributos que son los del padre. O sea, necesito colocar ahí el nombre, coma, y también la marca. O sea, los dos que son de él y los dos que son ganados gracias a la herencia. Y asimismo especificamos el getter y los getters y setters, pero solamente de los propios del código y precio solamente. Porque nombre y marca no existen en remedio, existen en fármaco. Así que coloco getter y setter de estos dos solamente. Ya. Get código, set código. Get precio, set precio. Faltaría ahora establecer la relación entre las clases, pero no hay que olvidarse completar lo que faltaba acá en la clase métodos. ¿Qué me decía? Ahí sí. Me faltó definir las otras variables para la captura temporal de datos. Esas otras variables para la captura temporal se refiere a una variable o un atributo que represente código, otra para precio, otra para nombre, otra para marca, pero acá en la clase métodos. Una para cada una. Yo normalmente en este punto siempre le cambio el nombre, lo dejo más cortito. Por ejemplo, si es código, acá lo defino como code. Si es precio, acá lo defino como pre. Si es nombre, acá lo dejo como nom. Y si es marca, acá lo dejo como mar. Si se fija, respeté los tipos, ¿cierto? Respeté los tipos. Ahora sí establecemos la asociación. ¿Qué va a pasar acá en la principal? La principal depende de métodos para funcionar. ¿De dónde estoy sacando eso? Acá el ejercicio me lo dice. La clase principal depende de la clase métodos. ¿Cómo establecemos dependencia? Eso fue un spoiler. ¿Cómo establecemos dependencia? Con el símbolo, acá dice dependency, bueno, no sé cómo se pronuncia, ahí está, dependencia.
Ahí estamos diciendo principal depende de métodos. Si yo borro métodos, esa M me mandaría error porque no existiría esa clase. ¿Eh? Después dice, la cual a su vez, o sea, métodos a su vez, se compone de remedio. Es decir, debemos implementar composición entre lo que sería métodos y remedios. El ejercicio te lo está diciendo. Composición. Recuerden el concepto de composición. El todo se compone de partes. Si desaparecen estas partes, el todo sí se ve perjudicado. Y acá tengo el ejemplo, o sea, tengo objetos del tipo remedio y una lista que soporta remedios también. Si borro la clase remedio, estos me van a mandar error, así que ahí hay composición directa. Y finalmente, remedio, que es una especificación de fármaco, la herencia. Ahí está. Y con eso el ejercicio quedaría bastante cercano, pero falta la cardinalidad. La cardinalidad no se puede especificar o no se recomienda especificarle en lo que sería la dependencia ni en herencia. Por lo tanto, la única opción disponible para esto, en este caso, sería esa. En este caso, para la cardinalidad, colocamos ahí un cuadro de texto donde digo muchos unos. O sea, podemos crear dentro de la misma clase métodos muchos objetos del tipo remedio. Se podría especificar así. También se podría especificar como uno en cada extremo. Así decir los dos puntitos. ¿Ya? O también se podría especificar como muchos a muchos. Pero en este caso, la verdad es que queda a su criterio. Yo lo estoy entendiendo así como que en la clase métodos voy a poder crear muchos objetos del tipo remedio. Eso, ahí tenemos completo entonces el enunciado que analizamos. ¿Ya? Recuerden las normas, las reglas. Para cada clase siempre hay que crear el constructor y los dos constructores en general, ¿cierto? El vacío y el que recibe parámetros. Cuando hay herencia queda un poco más extenso. Los getters y setters y los constructores son públicos, los atributos son privados. Pero acá algunos métodos pueden ser públicos, como otros también podrían ser privados. En este caso mi idea, como lo mencioné anteriormente, es que el menú se encargue de llamar a todos los otros. ¿Sí? Eso. Ay, perdón por los spoilers.